primera noticia que tenemos es que tenemos vida. Y esa es una gran noticia, porque el dador de vida es Dios a través de su Espíritu Santo. Así que le podemos decir gracias, Dios, por la vida que nos das. Y seguramente hoy tengo toda la certeza de que nos va a bendecir grandemente a través de su palabra. Y por ello vamos a ir a la Escritura, a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11. La Biblia nos dice de la siguiente manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cierre sus ojos. Padre, una vez más, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la vida que tú nos das, y te agradecemos la palabra viva y eficaz que traerás a nuestra mente y a nuestro corazón para poder ser bendecidos maravillosamente en nuestras vidas. Tú conoces nuestras necesidades y sé que darás respuesta a cada una de ellas a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Para nadie es extraño que a diario libramos una o varias batallas de diferente índole. Cada uno de nosotros se enfrenta a muchas adversidades, a muchos problemas. Pero lo que más importa en el caso de nosotros y de acuerdo a la Biblia, es que podamos entender que la principal batalla se libra en el ambiente espiritual. Esto de parte de Dios es algo que necesitamos nosotros entender perfectamente, porque a partir de ello, de creerle a Dios en cuanto a que la principal batalla es en el ámbito espiritual, necesitamos conocer de parte de Dios entonces cuál es o cómo debe ser nuestra actitud diaria y qué es lo que debemos nosotros hacer para prepararnos ante esa batalla. Para poder librar una batalla y poder tener la certeza de ganarla, pues necesitamos primeramente una buena actitud y en segundo lugar necesitamos una buena preparación. Nadie que quiera ganar una batalla va sin una preparación previa. Así que en esta mañana el Señor nos quiere hablar de tal manera que nosotros podamos entender lo que significa esa batalla espiritual, la cual nosotros tenemos que librar, lo querramos o no, diariamente. Si no tenemos definido bien contra qué o contra quién, y no tenemos definido con qué vamos a librar esa batalla, pues seguramente saldremos derrotados todos los días. Y creo que nadie quiere vivir derrotado, todos queremos ser victoriosos, decimos amén. Así que bueno, esta mañana es lo que Dios nos quiere hablar. Para todos también es del conocimiento que estamos pasando por etapas muy difíciles, no tan solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Se libran muchas batallas en diferentes frentes, de diferentes índoles cada batalla. Hay batallas religiosas, hay batallas políticas, hay batallas de ideologías, hay batallas por conquistar un territorio y por el poder económico de esa parte del mundo, y así podemos enunciar cualquier número de diferentes tipos de batallas que estamos viviendo. De la misma manera también libramos batallas en la familia, esposo contra esposa, hijos contra padres, padres contra hijos, hermanos contra hermanos, en las escuelas, en los lugares de trabajo, con el que va pasando ahí enfrente, con el perro del vecino, con el gato de aquel, por todos lados hay una batalla. ¿Decimos amén? Así que todos los días tenemos batallas, pero lo más importante que nosotros debemos conocer es cuál es la batalla central que debemos librar. ¿Quién es el causante de esa batalla tan importante que causa tantos estragos y que es el origen precisamente de tanto disturbio en el mundo, tanto disturbio en las familias, tanto disturbio en las diferentes clases sociales, etcétera? Pues como diría Pablo,
necesitamos saber quién es, que en este caso es Satanás, y por otro lado saber cuáles son sus maquinaciones. Es decir, cuál es su manera de actuar, cómo es que se confabula contra nosotros, cómo es que organiza un complot contra nosotros, cómo es que nos confunde tanto y provoca una batalla que de no conocer todo esto salimos perdiendo. Porque generalmente cuando estamos librando las batallas y no entendemos y no conocemos que es una batalla espiritual, la libramos en nuestras fuerzas. Y como es espiritual, no sabemos cómo librarla y acabamos perdiendo. Por eso es la causa de tantos distanciamientos, de tantas divisiones, de tantas malas decisiones tomadas, y que todo finalmente pues va a traer una consecuencia sobre nuestras vidas. Pero hoy el Señor nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer y con qué nos tenemos que equipar, todo de acuerdo a su palabra. Así que le voy a pedir que vaya a la carta a los Efesios, al capítulo 6, versículo 10. ¿Ya llegó ahí? Efesios 6, 10. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra el que nos cae gordo, no es contra el que nos hizo algo, no es contra sangre y carne. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Así que el Señor, fíjate, nos empieza a decir, para esa batalla necesitas fuerza, no tu fuerza, una fuerza más allá de tu fuerza. Y esa fuerza solamente que puede vencer es la fuerza que encuentras en el Señor. Y por eso te dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, no de tu fuerza. Por eso es que te desgastas, por eso es que te sientes desanimado, desalentado, derrotado, porque estás usando tu fuerza. Cuando entendemos esto, es cuando vamos a esa fuerza y tomamos esa fuerza del Señor para poder vencer. Entonces, únicamente es tomar esa fortaleza con el poder de esa fuerza en el Señor para cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver con algo interno que se llama actitud. ¿Cuál es la actitud con la que vas tú a enfrentar el día a día? ¿Cómo te levantas en la mañana sabiendo que tienes 1000 problemas que enfrentar? A ver, respóndete tú, no me digas en voz alta, respóndete. ¿Cómo te levantas cuando sabes que hoy tienes que pagar la renta y no tienes? ¿Cómo te enfrentas hoy con el hijo desobediente, con la hija que no quiere entender, con la hija que está reprobando todas las materias y más allá? Con el problema que tienes en el trabajo, etcétera, etcétera. Todos los problemas que te puedas imaginar. ¿Cómo vas a enfrentar ese día para resolverlo? Vas a levantarte diciendo, pues ojalá, a ver si Dios se acuerda de mí. No, pues ya nací para eso. No, pues todos hemos sido pobres. No, pues ya parece corrido.
Entonces, ¿cuál es la actitud con la que tú te enfrentas día a día ante esa adversidad? La actitud que te dice Dios es la actitud de estar firmes. Tener firmeza en ti. ¿Firmeza en cuanto a qué? En cuanto a la oposición que guardas cuando Cristo está en tu corazón. Si todavía Cristo no está en tu corazón, no te preocupes. Hoy ocúpate, abre tu corazón y Cristo estará en tu corazón. ¿Decimos amén? Así que cuando Cristo está en tu corazón, la actitud que te dice el Señor no es una actitud de duda, de a ver si puedo, de no, yo siempre he perdido y probablemente voy a perder otra vez. No, la actitud en Cristo con la que te levantas todos los días, así sean los peores problemas que vas a enfrentar, es de una actitud en victoria. Porque dice el Señor que nosotros en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que la Escritura te dice que si somos más que vencedores en Cristo Jesús, tú ya no vas a ver por la victoria, tú ya no vas a ver si ganas, tú vas en la victoria. Decimos amén. Y eso te hace tener una actitud de firmeza en ti para poder ahora sí, lo siguiente que te dice la Escritura, resistir, oponerte al enemigo, al adversario que va a luchar contra ti poderosamente con armas espirituales. Pero si tú entiendes que tu lucha es así, entonces tú lo vas a contrarrestar primeramente con esa actitud de más que vencedor, porque ese desgraciado animal, bestia, que se llama diablo, Satanás, que significa adversario de Dios, está derrotado porque Cristo ya lo venció. Denle ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Es que todavía hoy el diablo, Satanás, eso es la mentira. Eso al creyente no te debe de mover, eso al creyente no te debe causar miedo. Al creyente le causa un pensamiento que le origina una actitud. Ya te venció mi Señor y yo soy más que vencedor en mi Señor. Sí vas a oponerte, sí vas a tener batalla contra mí, pero ya te venció mi Señor y yo voy con mi Señor para vencerte una vez más. Amén. Esa es la actitud del creyente, esa es la actitud de aquel que confía en Cristo Jesús. ¿Decimos amén? Amén. Así que hasta en sueños tú te puedes estar peleando con el diablo y tú sales victorioso. Amén. Muchas veces, y sobre todo la última, me estuve peleando con el diablo y me levanté reprendiendo al diablo. Gloria a Dios. Porque la victoria está en mí, porque ya me convencí, ya le creí, soy más que vencedor en Cristo Jesús. A ver, repítetelo a ti mismo. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ya no voy a ver si gano. Ya gané. Aleluya. Mi Cristo ya lo venció. Siempre pongo el ejemplo del fútbol, que ya poco a poco va pasando todo eso. Pero antes era terrible. Uno escuchaba México, Brasil, ya perdimos. Todavía ni anuncian el día y ya perdimos. Vas a tener examen de trigonometría. Ya reprobé. Pero eso es por flojo, porque no estudian. Es que ya cuando dice, es que muérdase la lengua. Despacito para que no se lastime. Y acuérdese, ¡ey! ¿Dónde va tu actitud? Esa no es. Con esa actitud no vas a vencer. Pero con la actitud que Dios te da, fortaleciéndote en el Señor y creyéndole al Señor de que Él ya venció, entonces tu actitud cambia. Entonces tu actitud es de más que vencedor, no de sangrón, más que vencedor. Entonces tú vas en la victoria, caminando en la victoria. Y entonces dicen, bueno, ¿y este qué come? ¿O de qué santo se encomienda? Dicen, pues al santo de Israel. Si en caso dado dicen de santos, al santo de Israel, que es Jesucristo. Por eso digo que voy en la victoria, pero si te está yendo, pero
peor que al Veracruz, que ahorita está peleando el descenso. No, me está yendo mal, sí, tengo problemas, pero voy en la victoria. Y si tienes esa actitud permanente, y aparte vas a ver lo que Dios te da para prepararte, estar bien equipado para enfrentar esa batalla, no debes de tener ninguna duda de que la victoria está en ti, porque en Cristo siempre tenemos victoria. Amén. Decimos amén. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Así que leyendo el versículo 13 del capítulo 6 de Efesios nos dice, por tanto, tomad ¿cuánta? Toda la armadura de Dios. A ver, Carmen, si la puedes pasar. Toda la armadura de Dios, no una parte, es tomar toda la armadura de Dios para que entonces podamos resistir, es decir, tener la oponencia contra el adversario en el día malo. ¿Ya viendo cómo acabó todo? Dice, no te relajes. Esto está interesante. No dice, ya relájate, vete a celebrar allá el ángel de la independencia y toda la cosa, ¿no? Dice, quédate firme. Quédate firme hasta que Cristo venga y estés allá arriba. Amén. Antes no bajes la guardia. Amén. Mantente firme. ¿Y cómo mantengo firme? En el Señor, con la fortaleza, con el poder de su fuerza, no con la mía. Decimos amén. Amén. Confiando en que Él ya venció, así que tiene la suficiente fuerza. Tenemos entonces que nos dice el Señor que usemos toda la armadura de Dios, y toda la armadura de Dios empieza por arriba. Arriba tenemos el yelmo, que dice la escritura, ahorita lo vamos a leer, o casco, es la protección de la cabeza, es como salía un soldado a la guerra. Y toda esa armadura va teniendo diferentes partes, como es la coraza, como es la espada, como es el cinturón, como es el escudo y como es el calzado. Esto es lo que representa la armadura. Así salían a guerrear los soldados, y vamos a ver cuál era la función de cada parte, y en caso nuestro, cuál es esa función, cómo la vamos a usar para poder enfrentar, resistir, es decir, poner oposición al enemigo, sabiendo que la victoria está en nosotros. Lo primero entonces que vamos a ver es la protección de la cabeza, el yelmo. Y para eso le pido que lea el versículo 17, ya quitamos la presentación. El versículo 17, y dice, y tomad el yelmo de la salvación. Así que nos vamos a armar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a usar la armadura de Dios, y vamos a ver en qué consiste esa armadura de Dios y cómo es, qué significa tener esa armadura de Dios y cómo lo vamos a usar. Primero nos dice que es el yelmo. Dice, toma el yelmo. No dice, vete y cómprate un casco. No dice, fabrícate un casco. Dice, toma el yelmo ¿de qué? De la salvación. De la salvación. La gran batalla que se genera es aquí, en nuestra mente. Así como Dios se relaciona con nosotros, su pensamiento con nuestros pensamientos, y cuando se unen esos pensamientos es cuando estamos escuchando, cuando estamos conociendo a Dios. De la misma manera, también el adversario ataca a través de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos es lo que va a generar nuestra actitud, es lo que va a generar nuestras acciones, es lo que va a generar nuestra conducta. Entonces, lo que se ataca primero, pues es la cabeza. El soldado tenía que ir protegido de la cabeza porque de preferencia iba el trancazo sobre la cabeza para dejarlo fuera de combate. El enemigo va sobre nuestra cabeza, va sobre nuestra mente. En nuestra cabeza también tenemos los 5 sentidos, como en todo el cuerpo. Los 5 sentidos significan ojos, significa olfato, tacto, gusto, tacto y oído. Los 5 sentidos. A través de los sentidos percibimos al mundo. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, lo primero que debemos de cubrir, en este caso, que es nuestra cabeza, es para que nuestra percepción sea la correcta y no permitamos que penetre lo que el enemigo quiere que penetre a nuestra mente y genere una distorsión. ¿Por qué entonces dice el Señor que el yelmo de la salvación? Porque los que ya creemos en Cristo y creemos en ese gran regalo, en el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros, nos dice ahí en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, lo siguiente: porque por gracia, o sea, por regalo de Dios, somos, ¿qué? Salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? ¿Quién es el que salva? Dios. No por obras, no es porque seas muy bueno, no es porque andes dando esto, haciendo lo otro, no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Filipenses 2:12 nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación. Es decir, el yelmo de la salvación en sí significa una protección para ti. ¿Por qué? Porque cuando has creído a Jesucristo y lo has aceptado en tu corazón como Señor y Salvador, y te has arrepentido, y le has creído el perdón de tus pecados, y te ha quitado la carga de la culpa del pecado, y has creído en que ha quitado toda maldición sobre ti, ha roto las cadenas de esclavitud y de opresión que había sobre ti y sobre tu familia, entonces eres salvo de todas esas cosas. La salvación vino por medio de Jesús. Jesús es la palabra y la palabra es Dios. Decimos amén. Así que esa salvación, cuando tú la tienes aquí, la tienes presente en tu mente, escudriñas la Escritura, entiendes la Escritura, vives la Escritura, todo lo que sea de parte de Dios, eso es lo que vas a aceptar en tu mente. De tal manera que cuando tu salvación la tienes funcionando, es decir, la palabra de Dios en ti, sabiendo que ya te salvó de todo aquello que te oprimía, que te hacía ser una persona derrotada, frustrada, desalentada, etcétera, etcétera, para ahora ser más que vencedor en Cristo Jesús, no permitas que nada de lo que estás tú percibiendo del mundo te llegue a afectar en tu mente. ¿Decimos amén? Entonces el yelmo de la salvación significa la seguridad que Dios te da a ti de que ya tienes la vida eterna, ya estás viviendo la vida eterna, y que una vez que partas de este mundo estarás con Él por los siglos de los siglos. Eso ya nadie te lo va a quitar. Pero hay un enemigo, hay un adversario, es el padre de la mentira, es un ladrón y es un destructor, es un asesino, se llama Satanás. Pero ese atarantado ya está vencido junto con todos sus demonios. Amén. Así dígale, estás vencido. No, que, ay, el diablito. O sea, que él se hincha, dale poder y se hincha. Estás vencido. Porque no ignoro tus maquinaciones. ¿Y cuál es la principal maquinación que desde tiempos antiguos utiliza el diablo? Vamos a verla para que no se la cuenten. Génesis capítulo 3, versículo 1. Vea usted la principal maquinación, que es una vieja estrategia, pero que desgraciadamente sigue causando estragos si no tenemos el yelmo de la salvación. Dice, capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Pero la serpiente era ¿qué? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que te han dicho. ¿Se le hace conocido? Sí.
con que te han dicho que si no te portas bien, Dios te va a castigar. Si Diosito es bueno, Él te entiende. Es de humanos errar. Todos tenemos derecho a probar. Es tu vida. Que no te laven el cerebro. Los aleluyos esos. Que mucha Biblia. ¿Con que te han dicho eso? Y uno parando oído. Sí, ¿verdad? Oye, no lo había pensado así. Y la serpiente se empieza a enroscar, cual divina, satánica es. Y entonces la mujer le respondió a la serpiente: manita. ¿Quiere atraer la atención de algo? Dígale: ¿qué es manita? Dejan Biblia, dejan la iglesia, dejan todo. ¿Por qué creen que le digo: apague su celular, apague todo ahí? A menos que vaya a ver el texto bíblico. Si tiene la tentación y va a caer en el WhatsApp, en el WhatsApp y todos los WhatsApp, no lo prenda, escuche nada más, aquí yo se lo digo. Entonces la mujer respondió a la serpiente: hermanita, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La serpiente como que si no sabía. ¿No han hecho así cuando estamos contándole un chisme a alguien y la otra? Y ya lo saben. Usted le está contando a la manita el chisme y la manita ya se lo sabe. Dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. No, manita, es que eso no va conmigo. Entonces la otra manita, la serpiente le dijo a la mujer: no pasa nada. ¿Quién te dijo? Dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Solamente así se aprende la vida, manita. Esto es la vida real. Tienes que aprender así. ¿Quién te dijo que no? Y otra: sí. Y vio la mujer, ya estaba todo embelesada ahí, que el árbol era bueno para comer. Mi vida, yo te voy a comprar una casa. ¿Qué casa? Toda la manzana. Allí en Torrentes, todo Torrentes te lo voy a comprar con alberca. Yo voy a darte todo lo que quieras, mi vida, mi amor, mi reina. Todo eres el amor de mi vida, lo que yo soñé, bla, 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 bla. Y más. ¿Han escuchado eso? También muy sincero, Y quiero agradable a los ojos, mi vida. Tú y yo vamos a conquistar al mundo. Tú y yo vamos a cruzar montañas, a todo. Tú vente conmigo, papacito. Sí, mi amor, tú y yo contra el mundo que no nos entiende. Así que siga la manita con eso. Entonces ya veo que el árbol codiciaba para alcanzar la sabiduría y trágatelas. Tomó de su fruto y comió. Ay, si nomás fue tantito. Y dio también a su marido. Ya sabe la historia del hombre que no habla. El cual comió así como ella. Cuando debe hablar el hombre, no habla. Ahí va de obediente. Unos teólogos dicen que la Eva estaba tan hermosa que la... Lo que tú digas. Bueno, ese es otro tema para matrimonios que después se los comento. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos.
Y miren nomás, entonces cosieron hojas de higuera. Marina, ¿usted conoce la higuera? Sí, los higos. Imagínense hojas de higuera. Y se hicieron delantales. Es cuando la agarran con las manos en la masa, ¿sí? Y se andan escondiendo. Ahí viene el pastor. Luego yo digo, ¿por qué no me saludan algunas personas? O alguna otra persona que usted se le anda escondiendo. O te saluda de lejos, hola, hola. Dice, ya me hizo algo. Empiezas a buscar, a ver si no le voló algo, no sé. Y entonces tomó una actitud de desnudez. Cuando cometemos algo, un pecado, un error, sabemos que la regamos, hacemos conciencia de ello, o medio conciencia, y así nos sentimos desnudos, como que nos tapamos, como que nos queremos cubrir, nos queremos esconder. Bueno, ¿qué pasó en toda esta escena? Eva prestó atención a la voz incorrecta. Ya se los he dicho a varios, pero siguen oyendo. Sí, tú sígueme diciendo. Endúlzame la oreja. Dime todo lo bonito que soy. Dime todo lo bonita que soy. Y entonces pecó, fue seducida, convencida con engaño por esa voz incorrecta. ¿Satanás qué hizo? La estrategia, metió la duda, la sedujo y la atrapó. Atrapó su pensamiento. ¿Cómo actúa el enemigo en ti? A través de dulces palabras que vienen a tus oídos. Si tú te quitas el yelmo de la salvación, te estás quitando la actitud, te estás quitando la fuerza, te estás quitando la protección sobre tu mente. Cuando tú tienes el yelmo, la salvación te dice otra cosa. ¿Te acuerdas que dice Filipenses, ocúpate de tu salvación? Ocúpate de tu salvación significa, ocúpate de la palabra de Dios, para que con la palabra de Dios tú sepas discernir entre lo bueno y lo malo, entre la voz correcta y la voz incorrecta. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Así que de aquí en adelante, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Ponernos el yelmo, el casco protector y no quitarlo. Y tener mucho cuidado a dónde vamos a parar oreja. ¿Sí me entiende? Escuche bien. Si no es de acuerdo a Dios, el casco se lo va a decir y usted mismo lo va a rechazar. No se lo quite. No le haga, a ver. ¿Cómo? Y ya se quita todo el casco. Ahora sí, dime y sácatelas. Y se deja convencer. Lo hizo amenazándolo o amenazándola, ¿verdad que no? Le dio un golpe. Es muy astuto, pero está vencido. Amén. Y más sabio es Dios. Amén. Dios se sabe todas las estrategias. La idea es que nosotros vayamos a Dios para saber cuáles son esas estrategias y no caer en esa trampa. ¿Se está observando usted que sutilmente podemos ser derrotados por medio de una voz incorrecta? Todos hemos prestado atención a voces incorrectas. Amén. Pero hoy, decididamente, creyéndole a Dios, sabemos que el origen de todas nuestras batallas es el adversario, es Satanás, todas sus estrategias, y esto tiene que ver con el mundo espiritual. Dios nos está diciendo que en primer lugar, la actitud, o sea, la firmeza con la que vamos a enfrentarnos es sabiendo y reconociendo lo que somos en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. No vamos por la victoria, vamos en la victoria. Y por otro lado, vemos que para poder oponer necesitamos estar equipados. Y lo primero que debemos tomar en cuenta es nuestra mente, para que nada nos distorsione nuestros pensamientos. Una vez que le das chance a esa distorsión,
te puede hacer un verdadero desorden en ti. Veíamos por ahí en uno de los libros hoy en la mañana, si tú crees que 2 por 2 son 5, todas las demás operaciones que hagas van a salir mal. ¿Me explica? ¿Me explico? Sí. ¿Cuánto es 2 por 2? Así fueron a la escuela. 2 por 2 son 4, no son 5. Si usted pone 5 y las demás las suma bien, o las multiplica bien, o las divide bien, van a estar mal, porque de inicio usted distorsionó una verdad. Cada vez que usted distorsiona una verdad, viene el efecto dominó. Cada vez que usted le crea una mentira y pone en práctica esa mentira en su vida, todo lo demás es consecuencia de esta mentira. Su vida es una mentira. Es una canción, ¿eh? ¿Quién se la sabe que la canta? Entonces la vida se vuelve una mentira y vivir en una mentira es terrible. Terrible, porque entonces toda la salvación, toda la seguridad que tú tienes, tú mismo la estás quitando. Entonces te vuelves una persona insegura. Y todos los estragos que ocasiona esto son terribles. Todo por haber puesto tu atención a la voz incorrecta. Tienes que ser muy estricto con esto. Si tu esposa te va a hablar, ¿me estás hablando con tu carnota? ¿Me estás hablando con tu carnita? ¿Me estás hablando con tu espíritu? ¿Con qué me estás hablando? ¿Decimos amén? Amén. Si el pastor le está hablando, a ver, pastor. Eso no. Tenemos que poner atención a la voz correcta. La voz incorrecta viene del diablo y viene del mundo. Ambos son opuestos a la perfecta voluntad de Dios. ¿Les queda claro? Mundo y diablo es opuesto a la perfecta voluntad de Dios. Por bonito que te lo pongan, por bonita que te la pinten, di no a esa persona y cuéntaselo a tu pastor. ¿Decimos amén? ¿Hacen amén? Sí, amén. Ya van con 4 amenes que me dice, espero que el quinto ya sea una realidad. ¿Sí, Karen? Sí. Muy bien. Vamos a ilustrar esto con un hecho para que entendamos todavía más profundamente lo que es poner atención y las consecuencias que vienen a una voz incorrecta. Vaya usted al libro de los Hechos. Vamos con nuestro buen Pablo al capítulo 27. Hechos, capítulo 27. Vamos a navegar. ¿Ya lo tiene? ¿Ya llegó ahí? Hechos 27. Empieza diciendo: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusto. Y embarcándonos en una nave a Dramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Anote ahí, los vientos eran contrarios. Siento por ahí algo que viene. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía que navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad,
llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de La Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Es cuando esa voz te dice: detente, ya no le sigas, bájate de esa nube. Entre más pronto te bajes, más leve va a ser el trancazo. ¡Detente! ¿Qué no ves que se está poniendo peligroso esto? ¿Qué no ves que el viento está soplando contrario a donde tú vas? Tienes que detenerte. Hay muchos avisos que te dicen: ¡stop! Reflexiona, recapacita. Te estás dejando envolver por una voz incorrecta que te lleva a un peligro inminente. ¿Me va entendiendo? Algunos ya están en ese viaje. Versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al compadre y al otro compadre, al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Es cuando estás viendo que los problemas están aumentando, es cuando estás viendo que el viento está contrario, es cuando estás viendo que las cosas no salen como tú te las has propuesto, es cuando ves que todo se vuelve más difícil, es cuando debes de detenerte y escuchar la voz correcta que te dice: ¡stop! ¡Detente! ¡Hay más peligro adelante! Tus decisiones las estás tomando tú. Te has dejado convencer por una voz incorrecta. Y prueba de ella lo tenemos cuando Pablo, exteriorizando eso, el centurión decidió hacerle más caso a los otros que sabían tanto como él de lo que iba a suceder. Es decir, nada. Es como cuando tú ya escuchaste la voz incorrecta y todavía la sigues escuchando más. Cuando has escuchado esa voz incorrecta que te dice que tienes que tener esa conducta, esa decisión, estas acciones, estos pensamientos, y a pesar de los resultados negativos, en lugar de escuchar a Dios, sigues escuchando esa voz incorrecta. Esa es la intervención de Pablo, es la intervención de Dios hoy en tu vida. Él te está diciendo: si los vientos ya son contrarios, si ya estás viendo que el momento es difícil para ti, si ya estás viendo que tus decisiones no son las correctas, si ya estás reconociendo que estás escuchando la voz incorrecta, no la voz de Dios, que te dice claramente quién eres, qué es tu vida, cómo debes de hacer las cosas, detente, ya no sigas escuchando eso, porque hay peligro. ¿Decimos amén? Amén. Pero vamos a seguir con el viaje para seguir aprendiendo. Como escucharon a la voz incorrecta, si tú decides seguir escuchando la voz incorrecta, vas a tener consecuencias, lo quieras o no, tarde o temprano. Cuando empiezas a subir las consecuencias, hay un resultado en tu estado de ánimo terrible. Es cuando empieza tu desaliento, es cuando empiezas a cometer más errores, porque te empiezas a desesperar. ¿A qué grado? Al grado de querer escapar. Ya cuando ves todo el problema y ves que decidiste mal y no puedes resolverlo, dices: pues ahí se los dejo. ¿Ha hecho usted eso? No me conteste, conteste. No, hay que haga como quiera. Oye, pero si decidiste tú, sí, pero yo no. Ay. Te
hacerlo con la escritura para que el viaje sea más sabroso. Versículo 12 dice: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí. Y empiezan las desesperaciones. Lo que sea, ya, con tal de no estar viviendo esto, ya empiezas a tomar decisiones incorrectas y precipitadas. Por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mide el nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, ¿qué pasó? Dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Fíjate, primero empieza la desesperación. Ya tomaste una mala decisión, empiezas a sufrir consecuencias, ya ves que las cosas no están resultando, te empiezas a desesperar y dices: pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ya son decisiones precipitadas. Cuando el compadre, la comadre, el amigo, la amiga dice: no, compadre, no pasa nada, y tú confiado, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, a todos nos pasa, compadre, no hay problema, síguele, loco, tranquilo, síguele. Y ahí va uno, síguele, síguele, síguele. Y aparentemente ya como que está componiendo todo. Y ¿por qué? Porque lo que no hiciste o dejaste de hacer sigue ocasionando consecuencias. Y entonces lo que ya era complicado se te complica más. Y si ya antes estabas desesperado y desalentado, flaco y sin ilusiones, pues ahora que se te viene el otro problemón, ¡oso! Dices: pues ya, como eres muy cristiano, dices: lo que Dios quiera. Me abandono a ti, Señor. Y el Señor te dice: sáquese para allá. Ahorita lo voy a poner a chambear y a hacer las cosas que debería hacer hace no sé cuánto tiempo. Así que se abandonaron ahí. Dice: pues ya lo que Dios quiera. Ya está de Dios. Es una prueba, hermano, que estoy pasando. Bla, bla. Y todos dicen: esto no cuadra. Ni Dios me responde. El mundo tampoco. El diablo ya se cayó del plano porque está carcajeando allá de mí. Estoy abandonado a mi suerte. Nadie me quiere. Qué terrible. ¿Ha sufrido esa situación? No me conteste. Conteste usted adentro, porque el viaje lo está llevando usted por dentro. Ahí va su barquito. Muy bien. ¿Seguimos el viaje? ¿No se han mareado? Si no tengo Dramamine para el mareo. Entonces dices: bueno, a ver si ya. ¿No ha dicho usted? A ver si ya pasa esto. Le dicen: no, Señor, ya no puedo. Versículo 16. Y habiendo y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es como el bote salvavidas. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, o sea, en la quilla del barco, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Mamá, te hablaron de Banamex. ¿Y eso qué? Para felicitarme, ¿no? Que debes como 4 meses la tarjeta y que no has pagado. Y yo que pensé que lo peor había pasado. Dice: y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. O sea, ya lo que tiene la nave lo empezaban a arrojar.
y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. ¿No has sentido que el cielo está negro, que está el sol? Y acosados por una tempestad no pequeña, otra. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, lejos de mejorar, empeora la situación y se pierde la esperanza. Todo porque no escuché la voz correcta. Escuché la voz incorrecta y me embarqué. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Sigamos el viaje. Ya viene buena noticia. No se me desespere. Este es el momento justo. Ya cuando no tienes esperanza, ya cuando no tienes nada, ya tiraste todo, ya perdiste hasta el perro que tenías. Ya no hay nada que vender, ya todo está en la casa del empeño. ¿Alguien tiene cosas empeñadas? Ya tiene todo, ya no sé de dónde, ya le debo al que le debo, ya le debo a... ¿Quién sabe? Hasta doña Petra, la ancianita que ella le debo. Ya no sé de dónde. Ya ni hace me puede conseguir un crédito. Nada, ya no tengo esperanza. Mire, tiene otra oportunidad. Acuérdese de Dios. Pero ahora sí vaya con otra actitud. Vaya con la actitud, ahora sí, de escuchar. Hace rato no lo escuchó, ¿verdad? Y escuchó otra voz. Bueno, después de haber pasado toda esa experiencia, porque así somos con la naturaleza humana, de querer probar que están equivocados, porque ya fuimos engañados, y después de habernos roto la boca 4000 veces y darnos de trancazos en la cabeza, dice, oye, sí, era cierto, ¿verdad? ¿Qué razón tenía el pastor? Y yo que lo crucifiqué 4 veces ahí. ¿O qué razón tenía mi mamá, mi papá, mi hermano, no sé, cuando me dijo esto? Pero es buen tiempo, Dios siempre está presto para auxiliarte. ¿Decimos amén? Amén. Y entonces, ¿qué sucede? Versículo 21. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: había sido, por cierto, conveniente. ¿Qué diplomacia de Pablo, se fijan? Era un hombre tremendamente preparado, con una caballerosidad maravillosa, con una diplomacia para tratar los asuntos que de verdad es digno de ejemplo. Él no se levantó y dijo, y se empezó a regañar. Dice, no. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído. ¡Qué templanza de hombre! Cualquiera dice, por su culpa, miren cómo estoy, les dije que no hiciera nada, bla, bla. Muchacho, muchacha, amigo, nada más. ¿Te ha dicho así, Karen, en tu casa? ¡Te dije! ¿Algún papá o mamá por aquí? ¿Y a mí? ¿Todo bien? Estás amenazada. Bueno, aprendamos de Pablo. Póngase en medio de la sala y diga, amados hijos, si me hubieran escuchado. Ay, veo conveniente decirles esto, mis amados. Oh varones, si me hubieran oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Si le hubieras dicho no a ese atarantado cabezón, o a esa, te dije, no vayas allá. Versículo 22, pero ahora, dice, os exhorto a tener que, ok, ya, borrón y cuenta nueva. Claro que tienes que tener una actitud de diplomacia y caballerosidad para que tengan confianza y te crean. Cuando vas a decir, miren, borrón y cuenta nueva.
Así todos los papás y mamás de la cristiana actuamos con nuestros hijos. Nadie dijo amén. Y entonces dice, les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Va a haber una pérdida? Sí, pero va a ser material. Va a ser material. Pero del alma de mi esposa, de mi esposo, de mi familia, de mis hijos, miren, no te metas. No te engañes. No te confundas. El alma de tu familiar, ámala y no la dejes de amar. Si pierdes dinero, si pierdes casa, si pierdes, perdón, que sean cosas materiales, pero el alma no la dejes perder. ¿Decimos amén? Esta es una enseñanza dentro de la enseñanza, Así que Pablo, fíjese bien cómo se levanta. Ese es un varón de Dios. Y dice, tranquilos, no va a haber pérdida de vidas. Si acaso cosas materiales sí se van a perder. Pero también les dice esto, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. O sea, no me lo dije yo para caer otra vez en el error. Otra vez van a escuchar la voz incorrecta, humana. No, ahora quiero que por favor me escuchen. Ya no me oyeron hace rato, ahora escúchenme esta vez. El que me dijo esto es el que les habla, que es Dios. Les aseguro que no va a haber pérdida. Así que lo primero que Dios necesita en ti es ánimo. Actitud correcta. Por eso dice, ánimo. Ya no tienes ganas de comer, no, que te dé ganas de comer, come bien. ¿Por qué vas a andar, ay, yo, pobrecito, ay, estoy débil? No, necesito que estés con fuerza y que tengas una buena actitud. Y mi Dios me ha dicho que van a salir salvos todos ustedes. Así que dice 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Este es otro mensaje dentro del mensaje. Amado, creyente, Dios tiene un propósito para ti. Y así intervenga el mundo y el diablo queriéndote interrumpir el propósito. Recuerda esto: Dios no pierde el control sobre ti y el propósito que ha puesto en ti. Dale una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! Los llamados de Dios son irrevocables, los dones de Dios son irrevocables. Tú podrás tener desacuerdos con tu hijo, con tu hija, con tu familia, con un hermano en la iglesia, pero no pierdas de vista eso. Él tiene un llamado, tiene un propósito, y sé tú un instrumento de Dios para que se cumpla en su vida, no para interrumpirlo. ¿Decimos amén? Amén. Así que Pablo, Dios le dijo, mira, se van a salvar todos, y tú de parte mía vas a ir hasta Roma. Sí vas a llegar. Aunque las cosas se vean imposibles, yo voy a hacer posible que sí llegues. De la misma manera tú tienes que confiar en lo que dice el Señor. Él empieza la obra y también la termina. No hay medias tintas. Cuando es en Dios, todo lo termina. Dice el versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Si tú ya tienes ese gozo de la salvación, si tienes a Cristo en tu corazón, tuviste un descuido, te quitaste el casco, el yelmo de la salvación, caíste en decisiones erróneas, caíste en decisiones incorrectas, escuchaste la voz incorrecta y te dejaste llevar y estás pasando por una crisis demasiado difícil, pero esta palabra hoy te está alimentando. Tienes buenas noticias. Dios va a terminar el propósito contigo. Amén. Lo que tú tienes que hacer es hoy detenerte, recapacitar, reconocer delante de Dios: Señor, he escuchado la voz incorrecta y hice caso, pero a partir de hoy voy a escuchar tu voz y te voy a obedecer, me guste o no me guste. Amén. Por eso lléname con tu espíritu, transfórmame. Quiero ser esa nueva criatura conforme a la imagen y el diseño tuyo, para que entonces yo camine contigo y de acuerdo a tu voluntad. Las cosas viejas hoy las declaro pasadas. Hoy voy a ser
cosas nuevas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que si tú estás en esa situación, hoy es el momento de estar delante de Dios, de sincerarte, de abrir tu corazón y decirle: Señor, efectivamente, yo escuché una voz incorrecta. Yo tomé decisiones en base a esa voz incorrecta. Sufrí las consecuencias. Estoy sufriendo las consecuencias. Pero hoy tú me dices que las pérdidas van a ser materiales, pero mi alma sigue siendo salva. Así que me pongo en tus manos y quiero corregir el rumbo. ¿Cuánto le pueden dar una ofrenda de palmas a Dios? ¡Aleluya! Cuando tú tienes esa postura delante de Dios, buscas una solución. Antes decías: ya no tengo esperanza, ya no tengo nada. Pero cuando estás en esta posición, sí buscas una solución. Versículo 26 dice: con todo, hablando Pablo, es necesario que demos en alguna isla. Vamos paso a paso, pues. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, aproximadamente 33 metros de profundidad. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, como 25 metros. Cada braza son 1.67 metros. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba otra vez a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Así que no solamente es el espíritu, también es el cuerpo que tenemos que cuidar. Y entonces le sigues diciendo: teniendo ya mejor ánimo, comieron muchos, etcétera, etcétera. Y llega al versículo 43. Del 42 en adelante. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, veían peligro. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Iglesia, hemos aprendido que somos un cuerpo, que Dios nos llama a la unidad. Si uno solo se atrasa, si uno solo oye la voz incorrecta, sufre consecuencias y sufre pérdidas. Pero quiero que vaya más allá su sentido de responsabilidad como iglesia. Tu error no solamente vas a tener consecuencias en tu vida. Toda esta iglesia padece consecuencias también. Lo que te sucede a ti, me sucede a mí. Si tú me amas, voltea al que está al lado de ti. Dile: si tú me amas, hoy es un buen día para que escuches la voz correcta. Dígale: perdóname, porque mi consecuencia afectó tu vida. Gracias. Lo digo muy en serio. Perdón, hermanos. Mis decisiones equivocadas tuvieron consecuencias sobre ustedes. Yo soy el primero que me pongo en la fila para pedir perdón. De aquí en adelante, ruego a Dios porque el corazón de cada uno de ustedes se convierta genuinamente al único Cristo viviente
que puede transformarte a su imagen y semejanza. A partir de hoy ruego a Dios porque la unidad en esta iglesia no se pierda. Ruego a Dios que a partir de hoy cada uno de nosotros tengamos la inteligencia y la sabiduría y la buena decisión de escuchar la voz correcta, porque nos queda muy claro, la mala decisión del centurión, alimentada por las voces de otros, trajeron consecuencias. Afortunadamente Dios intervino y no hubo pérdida de vidas, pero sí se perdieron muchas cosas, tal vez materiales, pero pérdida al fin. No arriesgues tu vida. Si hasta hoy perdiste o perdimos cosas materiales, de alguna manera se pueden recuperar. Pero lo que no debemos permitirnos es dejar de ocuparnos de nuestra salvación como iglesia. Escucha la voz correcta y verás cómo Cristo, teniendo el control de tu vida, será un futuro maravilloso con una esperanza viva en ti. No olvides entonces salir todos los días con el yelmo de la salvación, para que nada ni nadie te haga dudar de la certeza que tienes en Cristo como más que vencedor. Que no te urja a tomar decisiones, que el mundo no te oprima diciendo que tienes que hacer tal y cual cosa. Si no es de Dios, di no. Detente. Si las cosas para ti están claras, si alguien te ha hablado con la autoridad moral, estoy hablando, autoridad moral de parte de Cristo, y te ha dicho eso no es así, te ruego que le hagas caso. Deja de luchar contra Dios, cámbiale, lucha con Dios y tendrás un futuro promisorio. Y cuando estés delante de Cristo podrás decir: soy un varón aprobado porque usé bien la palabra de verdad. Mis hermanos, al menos por mí, nadie sufrió pérdidas, porque te estuve escuchando todo el tiempo, llevando el casco de la salvación para que nada ni nadie me hiciera dudar, me convenciera de ir en contra tuya. Por eso me convertí en un hombre íntegro, en una mujer íntegra, donde mi palabra era de bendición sobre todo aquel que yo conocía, porque mi lenguaje era de victoria, porque ya no me ocupé de estar juzgando y condenando a nadie, sino que al que veía con error le decía: Señor, ten piedad y misericordia de esa alma como la tuviste de mí. Yo te agradezco que ahora sé a dónde voy y que soy salvo, pero esa alma, de seguir así, va a tener un futuro nada halagador, y yo sé que tú le amas. Úsame para bendecir a esa persona. Quiero usar tu palabra de acuerdo a tu voluntad y dejar de estarte cuestionando, dejar de estar creyéndole al mundo que me dice que sea tal o cual persona, dejar de estar seducido por la mentira y ser una persona hipócrita y mentirosa. A menos que Cristo vive en ti, serás transformado en un cuerpo celeste que habitará por los siglos de los siglos en el reino de los cielos. Ese es el deseo del corazón de Dios. Estamos empezando un año, vamos a empezarlo bien. Esto es una realidad. Y si desde el inicio de año tenemos la actitud correcta y vamos bien protegidos, no tendremos ningún
hay derrota. Y voy a pelear la buena batalla de la fe. De tal manera que empiezo a ponerme la armadura. Hoy tomo el yelmo de la salvación. Hoy me lo pongo. Porque Cristo murió por mí en una cruz. Y ese regalo no lo vuelvo a despreciar. La salvación viene a mí. Soy libre. Nadie me va a hacer pensar ni dudar de que ahora soy libre, justo, santo y consagrado a Dios. Las cosas viejas, las viejas costumbres, los viejos pecados pasaron. Hoy decido ser un hombre y una mujer de integridad. Un hombre justo delante de Dios. Y me voy a ocupar de escuchar la voz de Dios. Porque por el oír viene la fe que se alimenta de la palabra de Dios. Entonces mi fe sabe, mi fe cree, y yo le creo. Hermanos, iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles. Tal vez en sus familias sean tiempos difíciles también. Tal vez están librando batallas, no lo dudo. Pero de aquí en adelante, salgan con una actitud diferente. Dejen que Cristo reine en su corazón. Y les aseguro que su actitud y todo lo que le provee el Señor les convierte en más que vencedores. Y entonces sí, libremos cuanta batalla sea necesaria. Luche por su familia. Luche por su iglesia. Pero luche en la fe de Cristo. Les voy a pedir que se pongan en pie. Cierren sus ojos, vamos a orar. Repita conmigo, Padre, en esta mañana, tu palabra ha sido maravillosa. Me ha servido para darme cuenta de que había escuchado una voz incorrecta y le había hecho caso. Estoy sufriendo consecuencias y estoy haciendo que otras personas también sufran consecuencias. Me arrepiento, Señor. Perdóname. Limpia mi corazón. Renueva mi espíritu. Renueva mi mente. Que sea tu pensamiento en mi pensamiento. Que sea tu voluntad sobre mi voluntad. De aquí en adelante, Señor, te prometo escuchar tu voz y no dejar de hacerlo. Me pondré el yelmo de tu salvación todos los días de mi vida y resistiré toda tentación, toda prueba, ganando cada batalla en Cristo Jesús. Amén y amén. Regálenle una ofrenda de palmas. Aleluya, gracias Dios, gracias Señor. Bendito seas, que Dios los bendiga, les amo profundamente y mi compromiso delante de Dios es luchar por cada uno de ustedes y lo hago día con día. Este año vamos a ser todavía mejores en Cristo. Amén. Para poder ir por más almas, que este lugar se llene 4 o 5 veces, que tengamos que irnos a otro lugar más grande, pero todo para gloria de Dios. Recuerden, Dios nos ha dicho, de Veracruz para todas las naciones, en el nombre de Jesús.